Oftalmólogo y Día del Militar en Venezuela. Por cierto, hay que tomar las previsiones para el día jueves de fiesta, día 12 de octubre, y a partir del día viernes inicia lo que es el Plan República. El Plan República suspende todas las actividades de venta de licores hasta el día lunes y no hay clases en las escuelas. Tenemos como invitado a diputado Enrique Márquez, dirigente de Un Nuevo Tiempo, ya lo tenemos acá, 6:43 minutos. Feliz bendito día, Enrique. ¿Cómo está? ¿Cómo ves Maracaibo? ¿Cómo ves las elecciones aquí en el Zulia? Porque pareciera que estuvieran flochas, no sé, será mis lentes, ¿cómo lo ves? Muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí, temprano en la mañana. Las elecciones, no solo en el Zulia, en todo el país, están con algo de frialdad en la calle. Y yo creo que se explica por la situación que está viviendo el país. La gente, a pesar de que quiere votar, a pesar de que va a votar, a pesar de que está convencida que este es el camino lógico para poder avanzar en un cambio político en Venezuela, a pesar de eso, pues está ocupada de lo suyo, de lo propio. Imagínate tú lo que es vivir en Venezuela hoy en día, donde hasta para completar, para comprar la comida, el saladito de la casa, hay problemas. Imagínate tú que si se te daña el carro, tienes que salir por allí a buscar un cauchito, dígame si es una batería, 400 y pico mil de bolívares, un caucho ya 1.000.000 de bolívares. Eso no es vida. Y yo creo que lo que estás viendo en la calle, lo que estamos viendo en la calle precisamente, es una situación límite en el pueblo, que a pesar de que sabe que tiene que ir a votar, el entusiasmo que tiene es mínimo en relación a la situación que está pasando. Hay mucha desesperanza, hay que reconocerlo, uno no puede tapar el sol con un dedo. Y los políticos, sobre todo los políticos, tenemos que entender la situación que el pueblo está pasando. Hay profunda desesperanza, hay incredulidad en términos generales acerca de lo que está ocurriendo y el planteamiento que se está haciendo. De tal manera pues que tenemos un gran reto nosotros, los que pertenecemos a la clase política, de hablar aún más claro, de hacer propuestas mucho más concretas para poder motivar a un pueblo que está sufriendo, que no se merece lo que está pasando y cuya responsabilidad principal es del gobierno, de Maduro, que ha hecho un gobierno corrupto, un gobierno incapaz, un gobierno ineficiente, un gobierno necio, un gobierno tosudo. Pero también hay que reconocer que aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad, incluida la oposición, que tiene que utilizar esta mayoría que el pueblo le ha dado para llevar al pueblo con más asertividad hacia el cambio político, que yo lo veo inevitable, inexorable, pero que hay que explicar a la gente que precisamente ese cambio, que es inevitable y es inexorable, tiene sus tiempos, tiene su proceso, y parte de ese proceso lo estamos viviendo esta semana, esta última semana, que nos prepara para el 15 de octubre, fecha importantísima en la cual el Zulia, no tengo duda, logrará elegir un nuevo gobernador, votará contra el hambre, contra la inseguridad, contra la peladera, contra Maduro, votará más contra la situación que está viviendo, y es lógico. Por eso es que yo siento que el cambio aquí en el Zulia, en la mayoría de las gobernaciones del país, porque vengo de hacer un recorrido por casi todo el país, te digo que hay una situación desesperada del pueblo que se manifestará el domingo. Ahora, fíjate que has repetido 2 veces este término, este adjetivo, y concuerda con mi artículo que me van a publicar hoy en La Pastilla y Crítica 24, de la esperanza, la desesperanza. Yo hago un análisis ahí desde Sartori y termino con John Magdaleno con una exposición que hiciera la semana pasada, que de verdad que está de lujo. La investigación que hizo se la recomiendo. Mira, él habla de la esperanza. El gobierno se esperanzó en una Asamblea Nacional Constituyente, dijo que esta era la solución al problema, que sencillamente todo se iba a solucionar, pero la oposición le colocó la esperanza en un plebiscito el 16 de julio, donde sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente no iba y que Nicolás Maduro Moro se iba del país.
abandonaba el cargo. Todavía uno haciendo consultas en las comunidades dice, pero es que estamos entrampados, Herbie. Ni el gobierno ni el liderazgo actual de la oposición sirven porque nos han mentido. ¿No será que le hace falta a la oposición como un cuarto de guerra donde se tienen que hacer estudios de marketing y todas las cuestiones para conectar? Porque no veo el discurso. Fíjate que acabo de escuchar al candidato Juan Pablo Banipa prometiendo el aumento de la producción petrolera y Dios, válgase Dios. Está grabado por si acaso. ¿Qué es eso? Pero ¿cómo le colocas el inconsciente colectivo del maracaibero, del zuliano, de que él va a aumentar la producción petrolera? No hay errores gravísimos dentro de la oposición en cuanto y tanto a la conexión con el electorado. Mira, Herbie, ha tocado un tema que es crucial, el de la credibilidad y los planteamientos que se hacen. Yo veo una sola salida para Venezuela, una sola. No veo otra. Yo no creo en la violencia. Un político que crea en la violencia tiene que irse para otro oficio. Yo creo en la concertación y creo en la política, sin duda alguna. Ahora bien, eso significa que hay un recorrido que tener, que es el recorrido electoral. Para Maduro es imposible dejar de hacer la elección presidencial el año que viene. La presión internacional que tiene es demasiado grande. ¿Va a haber elección presidencial el año que viene? Yo no tengo ninguna duda, Ángel. Tengo ninguna duda que va a haber. Y nosotros tenemos que transitar este camino, ¿ves?, de las gobernaciones, porque para entender lo importante que es esto, ubiquémonos en el absurdo de que las perdiéramos todas. Bueno, entonces, ¿qué pasaría en Venezuela? Las cosas seguirían igual. Por eso es tan importante ir a participar, para que podamos avanzar. Es como construir una cadena de eslabones. Este eslabón es indispensable para que lleguemos al otro que está allá. Ahora, yo sí creo que la oposición ha caído en el juego del todo o nada en algunas oportunidades. Y ese juego no es bueno en la política, porque un pueblo nunca se acaba. Por más destruido que parezca estar, nunca se acaba. Y la política nunca se acaba. Entonces tú dices, bueno, me pongo como fecha límite el 30 de julio, la constituyente no va, y cometes el error entonces de tener que amanecer el 1 de agosto y explicarle a la gente. Yo creo que lo mejor es hablarle con claridad a la gente. Esto se va a acabar es con una elección presidencial. Y tenemos que jugárnoslas por esa elección. Y esa elección ocurrirá el año que viene. Asegura entonces Enrique Márquez, caiga quien caiga, que va a haber elección presidencial en el 2018. Yo no tengo duda. Se adelantan entonces los escenarios dentro de la mesa de la unidad. Por eso Capriles está viniendo tanto al Zulia, por eso anda en campaña Henry Ramos. ¿Se va a adelantar entonces el tema presidencial interno? Si fuera por mi opinión personal, yo haría una primaria presidencial cuanto antes, para presionar esos escenarios. Yo haría una primaria cuanto antes, elegiría el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque ese líder tiene que hacer lo que Herbie está diciendo. Tiene que salir a hablar con la gente y explicarle qué es lo que vamos a hacer y explicarle cuál es la ruta. La gente está necesitando una esperanza, porque la desesperanza la podemos ver en los aeropuertos, en los buses que salen de aquí para Chile. Así. Nuestros muchachos se están yendo porque creen que aquí no hay posibilidades. Entonces yo creo, primero, estoy seguro que la elección presidencial se va a hacer por múltiples razones, ya sea una elección negociada o impuesta por la realidad de la presión internacional, pero esa elección se va a hacer. Por lo tanto, tienes que prepararte y ganar las gobernaciones. Yo no tengo duda que la oposición va a ganar la mayoría de las gobernaciones. Hay unos estados más difíciles que otros, claro, más complicados, pero por lo menos un estado como el Zulia, un estado en el cual no debe haber razones para que el pueblo no salga masivamente a votar, que es nuestro único adversario. Nuestro adversario real es que el pueblo tenga la convicción que esta es la ruta y salga a votar. ¿Por qué? Por su futuro, por combatir lo que está viviendo, por tener una oportunidad. De tal manera que, internalizando eso, yo sí te compro lo que tú has dicho, Herbie, que hay que hablar mucho más claro. Mira, yo siempre le he hablado claro al gobierno y a la oposición. Más le hablo a la oposición porque la esperanza está puesta en el liderazgo de la oposición. Pero siempre le he recomendado desde este portal y desde la pluma donde he escrito que desde el 2012 para acá se han cometido tantas torpezas, y le recomendé leerse el Juego de los Tronos de Game of Thrones, que si no,
véanse la serie, ir avasallando poco a poco. Me gusta más House de Cards. Igual, House de Cards, igual. Esa es la mejor serie. Pero hay que ir tomando, en cuanto y tanto, ocupando espacios, alcaldías, gobernaciones. La constituyente había que participar, chicos, desde mi humilde criterio. Aunque fueras constituyente, pero caliente, chimba, lo que sea, hay que ocupar espacios, chimbos o no, porque a la larga la constituyente está mandando y estará vigente hasta el 2009. ¿Cómo harán los gobernadores con ese muro de contención llamado Asamblea Nacional Constituyente? Mira, arranco por decir que ese enfoque tuyo de ocupar todos los espacios es el correcto. Hace poco tiempo tuve la gratísima oportunidad, para mí un honor, de hablar con Fernando Henrique Cardoso. Él fue uno de los arquitectos del cambio político en Brasil. Primero como político enrumbó al país, luego le tocó el Ministerio de Finanzas, hizo un cambio increíble en Brasil, luego por ese cambio fue presidente. Él me dijo una frase, me dice, mire, cuando usted como oposición frente a un gobierno totalitario, autoritario, como el que tienen en Venezuela, decide que el cambio es democrático, tiene que comerse un poco de sapos vivos, tiene que aprender a tragar grueso, porque la mayoría se lo reclama a uno. Uno no puede desesperarse, no puede andar dando patadas de ahogado, porque la mayoría está aquí. Yo sí creo en eso. También creo que lo de la constituyente ha sido una jugada trapera del gobierno, pero que no le ha servido de nada. Dígame usted si el país está mejor o peor. Está peor. Dígame usted si la imagen del gobierno internacionalmente está mejor o peor. Está peor. Dígame usted si la imagen de Maduro está mejor o peor. Está peor después de la constituyente. De tal manera que lo que tenemos nosotros aquí es una jugada que al gobierno no le ha salido bien y nadie le para a esa constituyente, una constituyente vacía, sin forma, realmente sin pegada en la política. Hora del corte, hora de despedida de Manarrismo, la B94,